Hola, hola Mito, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar de las iracundas. Sí, vamos a hablar de las iracundas. Vamos a ver, uno de los efectos del movimiento de liberación femenina fue el sentimiento de ira e indignación por parte de las mujeres. No sé de qué tenían tanta cólera, de qué tenían tanta indignación en verdad. bueno, bueno, es la histeria colectiva. De la nada expresan unos sentimientos que no se condicen con la realidad y comienzan a sobredimensionar las cosas. Eso fue. Vuelvo a repetir. Uno de los efectos del movimiento de liberación femenina fue el sentimiento de ira e indignación por parte de las mujeres. Todo grupo que se ha visto sometido tiende a entrar en erupción al romperse las cadenas. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La violación fue una cuestión central, ¿no? O sea, nos están matando, nos están violando por todos lados, o sea, no sé. O sea, es como si te quisieran creer, pues, que un ser de luz es arrojado por la ventana cada 15 minutos, ¿no? Y crees que, uy, es un problema, ¿no? Es lo que hace la prensa, ¿no? La prensa te mete un montón de noticias de eso, ¿no? Llega un día en el cual uno le dije paga a estos periodistas y estos periodistas solamente reciben noticias de tal tema, de arrojarse de luz por la ventana. Y a veces ni siquiera hay noticias de eso. ¿Qué hacen? Comienzan a sobredimensionar las cosas para que parezca que está pasando eso. ¿En serio? Si tú hablas con los periodistas locales de provincias, te das cuenta que ellos venden noticias. Venden noticias. Hay temporadas de noticias. Hay una temporada en la cual solamente te compran noticias de ¿cómo se llama? De violencia contra seres de luz. Pero violencia de seres de luz, eso no vende. Eso no vende. Y hablo literalmente, no vende porque no se venden esas noticias. Las ONGs pagan periodistas, ¿no? En talleres, les dan talleres, le dan cursitos para que den cursitos y otros periodistas, ¿no? Piden noticias. Es una cadena de mando, ¿no? Piden noticias y las noticias por lo general se piden pues a los periodistas locales, no a los periodistas de la gran cadena. En las grandes cadenas aparecen estos periodistas dando las noticias, pero en la materia prima los dan los periodistas locales, los periodistas de barrio, los periodistas de pueblo, de villa, del interior del país o de los barrios de la ciudad. Porque también hay periodistas locales, ellos dan la materia prima y sale. ¿No? O sea, ahora están pidiendo esto, ahora están pidiendo, necesitamos hacer un SOAT, un seguro obligatorio de tránsito. Tenemos que imponer esa ley. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Se pagan noticias de accidentes de tránsito. Y como siempre hay accidentes, llenan todo el noticiero de puro accidente de tránsito. Así, y en media hora pues puede llenar bastante. Y a veces no puede llenar nada. Que a veces no hay accidentes. A menos los accidentes que ellos necesitan para que la gente esté asustada y diga, no, sí, queremos esa ley, que venga, ¿no? No hay. ¿Qué hacen? Buscan cualquier otro accidente menor y lo sobredimensionan. Lo mismo pasa, violencia de género. Sabemos que la violencia de género, ¿verdad?, es una cuestión ideológica, ¿no? Violencia de género, ¿verdad? Entonces, periodistas de ese tema compran noticias de eso, ¿no? Ahora están saliendo esas noticias. Tú vas con el periodista local, lo siento, esas noticias no me están vendiendo, no me están comprando por ahora desde la central. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, seguimos. La violación es una cuestión central. Las mujeres estaban furiosas porque ese acto degradante hubiese sido tratado con tanta ligereza no solo en las cortes judiciales, sino también en la mente de los hombres. Bueno, los hombres son los que sufren más violaciones constantemente en las cárceles. Sí. Bueno, pero esa parte se tapa, porque esa parte no vende. Vende la otra parte. Así tipo la manada, que le dieron la sentencia, ¿no? Son bastantes hojas, son más de 80 hojas. Yo leí la sentencia de la manada, como soy abogado, les leí la sentencia y ahí está bien clarito, ¿no? Que el mismo perito habla de movimientos pélvicos sincronizados. Movimientos pélvicos sincronizados, ¿no? Y también habla también de la otra pose, ¿no? De la cabalgata, ¿no? O sea, no me digo, ¿no? O sea, ¿qué tipo qué tipo de violación es ese, ¿no? Cuando hay cabalgata. O sea, eso es violación, una pose de cabalgata.
O sea, eso es consentido, pues. Consentido, pero bueno, pues, pero el peritaje decía muchas cosas, ¿no? Uy, se cayó encima de la cosa del hombre, ¿no? Se cayó encima de la cosa del hombre y movía los brazos para mantener el equilibrio, ¿no? Está en la sentencia, está en la parte del fallo, del fallo de minoría. En el fallo de minoría colocan todos los detalles para que te des cuenta que en verdad no hubo nada de eso, simplemente un par de pervertidos ahí que se reunieron a hacer esas cosas, a hacer una orgía, eso es, ¿no? Pero los jueces que fallaron en contra de esos pervertidos, no mencionan todos los hechos, no mencionan los hechos concretos. Ojo, no mencionan hechos concretos, ¿eh? Ojo, el que falló a favor de esos pervertidos sí menciona hechos concretos. Sí los menciona y se da uno cuenta de que no ha habido violación. Pero bueno, empezó toda la histeria de que nos están vejando y todo eso, ¿no? La violación se convirtió en una metáfora, un símbolo general del modo en que durante siglos los hombres se habían aprovechado de las mujeres y las habían oprimido. O sea, otra idea, o sea, o sea, estamos en el siglo XXI y siguen con eso, ¿no? Eso ya no existe, ya, eso existió en el rapto de las Sabinas, y para cómo las Sabinas todavía defendieron a sus malotes, años 753 a.C., no, perdón, no, 750, no, 730 y tantos por ahí, 753 se funda Roma, 730 y tantos por ahí, el rapto de las Sabinas. Eso, se tratan de crear toda una idea, ¿no? Toda una idea. Bueno, otra cuestión vital era el modo en que las mujeres eran y lamentablemente continúan siendo explotadas y desestimadas en el área laboral. Factores tales como la desigualdad salarial y la discriminación sexual en el trabajo recibieron por fin atención seria. O sea, y ya ves, ¿no? Crean todo un alboroto con el tema de la violación. Claro que hay violaciones, tienen que verse con el peso de la ley. Aquí ya hemos hablado de eso. ¿No? Es así, claro que lo hay. El problema es qué pasa con las violaciones en las cárceles a los hombres. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Mm? La pregunta es, ¿por qué no entran en la mente de ese violador para ver qué tiene en la cabeza y evitar las cosas? Y otra cosa más, en Argentina, ¿por qué a los que son violadores los dejan libres? La misma feminazis que hacen de jueces, de no sé qué más. ¿Por qué los dejan libres? De parlamentaria, de jueces, dan leyes, evitan leyes en contra de esos violadores. O dan sentencias a favor de esos violadores. Esa misma feminazis iracundas. O sea, no se entiende, ¿no? En Argentina es así, ¿eh? ¿No? Y no sale en la televisión de acá de Perú, no sale. Se tapa, porque se quiere crear toda una histeria colectiva en base a un imaginario. Es un imaginario que es que todos los días pasa eso continuamente, estamos bajo un estado de violencia continua, o sea, todo eso, ¿no? Yo veo a la gente tranquila, ¿no? Pero quieren meterte un miedo continuo, ¿no? ¿No? El otro punto es la cuestión laboral. Ya hemos visto, ya eso se ha desmentido hace tiempo, que no existe eso. ¿Ya? El escalafón, el manual, el ROF y la escala de sueldos, no dice que si eres mujer ganas menos que si eres un hombre, ¿ok? Tú ves la escala de sueldos, no dice eso. Yo no conozco ninguna escala de sueldos que me diga que si eres mujer gana menos que un hombre. No conozco. ¿No? Escalas de sueldos, ¿no? Acá le ponemos otro nombre, ¿no? Pero no veo eso. ¿Dónde está? El cuadro de asignación de personal. ¿Dónde está? No hay. ¿De dónde me sacan que la mujer gana menos que el hombre? ¿De dónde sacan eso? Yo no conozco ninguno que diga que porque eres mujer y haces lo mismo ganas menos. No dice. Pero ellas quieren hacerte creer eso, te meten todo un florazo, toda una mentira, ¿no? De que continuamente en todo el país se está haciendo eso contra la mujer. O sea, te meten toda una histeria colectiva a la que tú lo creas y actúes en base a hechos que no son esos cataclismos que te quieren meter en la cabeza. Son cataclismos imaginarios. Esa es la famosa ira femenina. Bueno, las injusticias eran obvias y estaban bien documentadas. No obstante, aún se demoran los intentos de inventar esto. Bueno, este libro cuesta las patas, ¿no? O sea, ¿dónde está? Yo no veo. Lo que yo veo es que hay el destajo. Hay mujeres que pueden al destajo
arreglarte unas cuantas prendas de vestir y lo hacen más rápido. Hay hombres que también lo pueden hacer, solo que hay hombres que no les interesa mucho eso. Y más les interesa otras cosas en una empresa de jeans. Bueno, vamos a ver. La reacción masculina a estos atropellos era compleja, claro, porque hay alfas y betas. Alfas que se dan cuenta y betas que siguen la corriente para condescender. Algunos hombres eran ciegos e insensibles a las cuestiones de desigualdad. Es que no existe esa desigualdad. A menos ahora no existe. ¿Por qué una fiscal gana menos que un fiscal? Es falso. Ganan igual, una fiscal gana igual que un fiscal, según el cuadro de asignación de personal. ¿De dónde me sacan? ¿Que porque es mujer gana menos que el hombre? ¿No? Bueno, sin embargo, en sus corazones y en sus pensamientos íntimos, muchos hombres llegaron a ver que las injusticias y las desigualdades habían existido, pero no existen hoy. ¿Por qué tan histéricas si hoy no existen? ¿No? Mira el presente y sigue el futuro, comprendiendo que los principios básicos del feminismo eran justos, ¿no? Algunos manginas dicen, ¿no? El principio básico eran justos, ¿no? Bueno, ahora, lo que dice ahora el feminismo no es justo, no es justo. Bueno, entonces aquí nos referimos a la ira, ¿no? No al hecho de hacer valer los derechos propios. Disculpa. Esto último es un patrón decisivo claro de conducta afirmativa, mientras que la ira es una intensa emoción negativa. Ellas más sienten ira que hacer valer sus derechos propios. Más actúan con ira, porque la ira es una conducta negativa. El hacer valer tu derecho propio es una conducta afirmativa. Pero ¿qué derecho propio vas a hacer valer? Vas a pedir que te paguen más que tu compañero varón que hace lo mismo que tú. Porque tú quieres ganar como tu superior en jefe, no como el mismo varón que hace lo mismo que tú. ¿Dónde está ese derecho propio? Bueno, la conducta afirmativa puede verse alimentada por viejos sentimientos de ira o resentimiento. ¿Ya? La conducta afirmativa, lo cual hace que sea difícil, tanto para hombres como mujeres, distinguir la conducta afirmativa como algo independiente de la ira. O sea, el pedir tus propios derechos puede verse alimentada por viejos sentimientos de ira y resentimientos. Entonces no se distingue el pedir tus derechos con los... Bueno, el fundamento de esos derechos es una histeria colectiva. ¿Dónde están las violaciones todos los días que suceden? Eso sucede en las cárceles con varones, todos los días, violaciones. Y ya hemos visto acá en el canal cómo hombres, injustamente, con denuncias falsas de mujeres, han entrado en la cárcel y han sido muertos por cuando se enteraron de esa denuncia que la mujer había hecho y no sabían que era falsa, creyeron que lo que decía esa denuncia era verdadera. Entonces, en los presos de adentro, creyendo que era verdadera esa denuncia, lo mataron al hombre. Y después la mujer salió a decir que era una denuncia falsa. ¿No? Ahí está, o sea, eso es lo que pasa. O sea, y lo violaron y lo mataron. En Cusco lo hemos hablado acá. Entonces, ¿de dónde me sacan eso? Distinguir la conducta afirmativa, o sea, pedir derecho, no, ¿qué van a pedir? Si están pidiendo algo que se basa en una histeria colectiva. A los hombres son los más violados. Y no existe ninguna desigualdad en el trabajo de sueldos. Eso es una mentira que ya se han creado. Y allá hay que les cree. ¿No? ¿Para qué? Para sabotear las empresas. No es nuestro interés. Vamos a ver. Bueno, aquí los autores nos hablan de esto, ¿no? De la ira injustificada. La ira injustificada. ¿No? Y aquí, ¿qué nos dicen esos autores del libro Bellas, Inteligentes y Solas? Dice, no es nuestra intención sugerir que las mujeres deben ser pasivas o reprimir una ira injustificada. Simplemente describimos la ira y señalamos que a veces se separa la afirmación de la ira. Hay una línea, la línea que separa la afirmación de la ira se vuelve borrosa, por ejemplo, en lo laboral. O sea, la ira, ¿no? Ellas más van a lo negativo, a la ira, y no a sus verdaderos derechos, porque en verdad te inventan el tema de la desigualdad laboral cuando no existe. O sea, no tienen nada que afirmar, afirman de la nada y solamente buscan la ira, porque van a hacerlo negativo. Esa es la iracunda. Y pronto hablaremos de casos de iracundas. Nos vemos.